Mire, póngase de pie y abra su Biblia en el capítulo 6, versículo 10 del libro de Efesios. Hoy Dios nos va a hablar a través de su palabra. Capítulo 6, verso 10. Dice, vamos a pensar hoy, fortaleciéndome en el Señor. Ese es el tema. Fortaleciéndome en el Señor. Dice el capítulo 6 del libro de los Efesios, capítulo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero que lo lea conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No lo escuché. Yo quiero escuchar su voz. Por lo demás, otra vez para escucharlo mejor. Por lo demás, amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es bendita, Padre. Tu palabra es la única que nos da las fuerzas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, gracias. Tome su asiento. Hoy yo no voy a hablar de fortaleza. Todos necesitamos fortaleza. Estaba leyendo una anécdota de fortaleza. Había un rey que gobernaba en una pequeña ciudad. Tenía todo lo que él necesitaba. Tenía dinero, tenía fama, tenía lo que él quería, carruajes, sirvientes y todo lo que un rey tiene. Pero se dio cuenta que le hacía falta algo, que todo lo tenía, pero había un vacío dentro de él que no lo llenaba nada. Ni aún teniendo dinero, ni aún teniendo fama, teniendo todo lo que él podía querer, lo compraba. Un día se dio cuenta que había un sabio, un anciano sabio en la ciudad. Fue con el anciano y le estuvo diciendo lo que él no se sentía en paz, que no se sentía tranquilo y que realmente necesitaba un consejo, porque teniéndolo todo, según él, no era feliz, teniendo dinero, teniendo casas, teniendo carros, teniendo sirvientes, pero él no era feliz. El anciano sabio le dice, mira, sígueme. Lo sacó, dice, afuera porque el anciano vivía a las afueras de la ciudad. Lo sacó, dice, al campo y empezó a ver a muchos de la aldea trabajando con el machete, podando allá el terreno. Y le dice al anciano, obsérvalos. Y los que estaban podando el terreno, el sol estaba fuerte, ellos trabajando, pero estaban chistando, contentos trabajando. Y el rey se dio cuenta que, aunque estaban bajo el sol fuerte, sudando, pero estaban contentos. Le dice, ahora sígueme. Fue al río. En el río había muchas mujeres lavando la ropa. Mientras lavaban, chistaban, cantaban. Y le dice, mira, estas mujeres no tienen lavadora, ellas en el río. Pero el rey se empezó a dar cuenta que estas mujeres estaban contentas. Y siguió su camino, lo lleva a una choza donde estaban una familia comiendo y se quedaron afuera. El sabio le dice, escucha lo contentos que están, le dice. Los hijos riéndose, el papá de la familia con la esposa chistando. Y le dijo el rey, probablemente tienen un bistec, tienen mucho que comer. Y le dijo, ¿qué te parece si entramos? Le dice el sabio. Entraron y estaban comiendo puros frijolitos. Pero estaban tan contentos. Y hasta invitaron al rey si quería comer. Y él dijo, ¿quién? Soy el rey. Y se fue a casa y le dice al anciano, ¿por qué ellos son tan felices? Y yo no soy feliz. Le dice, porque ellos tienen a quien tú no tienes. Tienes dinero, tienes fama, puedes comprar lo que quieres, pero no tienes lo principal, que es la paz de Cristo. No tienes a Cristo en tu corazón, le dice. Y ellos, aunque son pobres, pero lo primero que hacen es levantarse y darle gracias a Dios.
Lo primero que hacen es, con lo poco que Dios les da, con la vida que les da, ellos comienzan a agradecerle a su Dios. Y me puse a reflexionar esta mañana sobre esa anécdota, porque muchas veces lo tenemos todo. Tiene su casa, su carro, su trabajo, tiene su refrigeradora llena de comida, pero no somos agradecidos. Tiene una iglesia donde puede ir a adorar a Dios, tiene una Biblia que la puede leer, puede adorar a Dios. No sé si qué es lo primero que usted hace cuando se levanta. No sé si lo primero que hace es darle gracias a Dios, que debiera de ser así, ¿verdad? Ahora, fíjese, por eso es que cuando a veces estamos abatidos, nosotros necesitamos la fortaleza de Dios. Hermano, y una de las cosas que este sabio le dice al rey, mira, te voy a dar un consejo, le dice, para que tú seas como, porque él dijo, entonces no podría ser feliz, tengo que ser pobre para poder ser feliz. No, le dijo, lo que tú tienes que hacer son dos cosas. Primero, levántate dándole gracias a Dios. Segundo, le dice, dale lo que tienes al necesitado. Provéele a aquel que tiene necesidad y verás que en ti, le dice, habrá una satisfacción. Y yo pensando, porque Dios me daba este mensaje, una de las cosas que Jesús hizo, hermano, fue siempre hacer el bien. Jesús siempre, hermano, cuando miraba a un necesitado, le daba de comer, le suplía de las necesidades que él tenía. Siempre miraba cuando alguien estaba enfermo, lo levantaba, lo restauraba, y era lo que él hacía siempre. Y mire, yo quiero que vaya a Mateo capítulo 26. Hay una porción que habla de fortaleza, porque hoy vamos a hablar fortaleciéndonos en el Señor. Y alguien que nos puede enseñar cómo fortalecernos es nuestro Señor Jesucristo. Alguien diría, pero ¿cómo es posible que el Señor tuvo que fortalecerse si Él era Dios? Mire el capítulo 26, verso 36. Aquí está un momento difícil de Jesús. Acuérdese que Él era Dios 100%, pero también era hombre 100%. Como hombre sabía lo que le tocaba ir a la cruz. Como hombre le tocaba, hermano, los desprecios de aquellos que lo iban a menospreciar, lo iban a llevar, lo iban a colgar en el madero. Dice, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Yo me preguntaba cómo es posible que siendo Dios, Él oraba. ¿Sabe por qué? Porque era la manera de fortalecerse de parte de su Padre. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mire lo que les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús había escogido a 12 hombres. Estos 12, hermanos, eran los que supuestamente en las cuales Él confiaba. Estos 12 estaban 24/7 con el Señor. Dormían con Él, andaban día y noche, desayunaban, almorzaban, cenaban con Jesús. Conocían a Jesús bien, perfectamente. Cuando Jesús estaba cansado, lo miraban. Cuando Jesús estaba abatido, también. Ahora, era supuesto que Jesús confiaba en estos hombres que Él había escogido. Y los escoge, hermano, con propósitos para que fuesen parte de su ministerio. Y por supuesto, Jesús como Dios miraba que iba a ser difícil el ir a la cruz. Ahora, Jesús, hermano, en quien confiaba era en ellos, que le ayudaran a orar. Mire, hermano, uno como pastor, en los que confían son en la iglesia, usted.
Pero qué tristeza, hermano, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, la iglesia no está. Qué tristeza, hermano, yo pensando cómo Dios le ha de doler en su corazón, ¿verdad? Que Él hizo todo en la cruz, pero cuando Él pide de nosotros, no estamos ahí. Cuando Él nos pide adoración, cuando Él nos pide tiempo, cuando Él nos pide que le demos oración, veneración a Él, no estamos ahí. Ahora fíjese, a Jesús le pasa lo mismo acá. Llena un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló orando, aleluya, intercediendo. ¿Cómo los halló? Qué triste, ¿verdad? Qué decepción para el maestro. O sea, estos apóstoles se parecían a nosotros. Yo le pregunto, ¿hace cuánto no se arrodilla, hermano? Y hace un altar en su hogar, si no tiene tiempo de venir a la oración, de comenzar a levantar sus manos, adorar a su Dios, exaltar su nombre y glorificarle, pedirle. Ahora, Jesús, hermano, sabe que viene una prueba. Y hay personas que sabiendo que van entrando a una prueba, no hacen nada. No se postran. Mírelo, es más fácil llorar que buscar al Señor. Porque es lo que muchas veces nosotros hacemos. Llorar. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la dificultad, en lugar de arrodillarnos, en lugar, hermanos, de poner a Dios sobre todas las cosas y clamar y confesarle, adorarle, el tema es fortaleciéndonos en el Señor. Hermano, hay un momento en la vida que nada te va a ayudar. El dinero, la fama. Miren los grandes hombres de éxito, los grandes famosos. Estaba leyendo la anécdota de Elvis Presley. Un hombre que todo lo tenía, pero que cuando bajaba del escenario, este hombre se iba al camerino a inyectarse heroína porque había una tristeza en el alma. A él no le importaba cuánto había ganado, ni le importaba cuánto tenía en el banco. No era el dinero lo que le hacía falta, no era fama lo que le hacía falta, era paz la que le hacía falta en su interior. Pero la buscaba en un lugar equivocado. No había paz. No tenía una fuente donde fortalecerse. No tenía un lugar a donde ir para que le dieran las fuerzas. Usted tiene un lugar donde ir, así como nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue a la fuente correcta, a su Padre. Pero él pensó, bueno, necesito a mis hermanos, a los que he escogido para que me ayuden a orar. Mira, hay muchos que están siendo tan bendecidos, pero de tan bendecidos que están siendo, son tan malagradecidos, que todo lo pueden hacer, pero para Dios no hay tiempo. Para Dios, si es que me queda tiempo, lo hago, Señor. Y dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Padre, dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora, hermano, no había podido estar velando. ¿Será que era que no lo practicaban? ¿O será que no lo creían que lo que venía era fuerte? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y le dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es cierto, hermano, que la carne no quiere para nada adorar a Dios. Si la carne usted lo pone a ver televisión, se pasa todo el día y no se cansa. Oh, con ese dicho telefonito, ¿verdad? Usted puede pasar horas tras horas. No se duerme. Hora tras hora, hermano, hablando con el vecino. O se va al mall, al market, ¿verdad?
y se pasan las horas y uno, bien, y no hay problema. Pero ¿por qué cuando se hacen las cosas de Dios no es igual? ¿Por qué cuando estamos en el problema, hermano, no nos arrodillamos y vamos a aquel que es la fuente de fortaleza? Y el Señor les dice, miren, velen, oren, para que no entren en tentación. Otra vez se fue, verso 42, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, hermanos, por segunda vez. ¡Qué decepción! Yo creo que usted y yo lo mismo hubiéramos hecho. Dormirnos. ¿Sabe, hermano? Cuando uno no acostumbra a orar, le cuesta. El hombre es de costumbre, es cierto. Cuando usted acostumbra a venir todos los domingos a la iglesia, se acomoda a venir todos los domingos. Cuando usted acostumbra a venir tal día a la iglesia, ya los otros días se le hace tedioso. Pero cuando usted acostumbra a orar, a arrodillarse, al igual es una costumbre que al cuerpo, hermano, lo toma. Y créame que hay costumbres muy hermosas, como una costumbre de adorar a Dios, de exaltar a Dios, sobre todo cuando está en pruebas, cuando está pasando dificultades. Mire, y dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Todavía, hermano, no lo habían entregado. Era la primera vez o la última vez que iba a estar con sus discípulos. Pero vaya conmigo a Lucas, capítulo 2. Aquí el relato Lucas lo describe, el verso 43. Y Lucas aquí habla de que un ángel viene a fortalecerlo, porque el Señor lo que pedía era fortaleza. Capítulo 2, verso 43. Dice, capítulo 2, el 22. Amén. Gracias, varón. Capítulo 22, verso 3, verso 42. Vamos a leer del 42. Aquí Lucas está relatándolo diferente, fíjese. Porque Lucas lo ve que está al igual en agonía. Dice el verso, diciendo, Padre, veamos desde el 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Fíjense, hermano, que esta prueba iba a ser grande. Esta prueba que iban a tener los apóstoles iba a ser tan terrible que iba a marcar, hermano, un plan divino, que era la salvación del ser humano. Pero los hombres no entendieron, los que aún más cerca estaban de Jesús. Y esto sucede lo mismo con hoy. Mire, la venida del Señor será la que marcará un antes y un después para muchos, aún para nosotros que somos hijos de Dios, pero aún los que supuestamente debiéramos de buscar a Dios no lo hacemos. Los que debiéramos de acercarnos, estar velando y orando, ¿qué pasa? Nos estamos durmiendo. No estamos, hermano, viviendo en santidad. Ve a la iglesia cómo está, échale una mirada a los que están a su alrededor. La pasión y el amor que le tiene a Dios. Porque, hermano, estamos en tiempo que necesitamos fortalecernos en el Señor. Estamos en tiempo que viene la prueba. Y si usted no se fortalece en el Señor, va a sufrir las graves consecuencias. Porque, hermano, en el momento de la prueba uno no sabe qué hacer. Pero Dios sí, cuando usted lo fortalece, cuando usted le da las fuerzas, cuando Dios, hermano, está con nosotros, Dios nos va a sacar adelante. Se dice que había un muchacho, fíjese, que quería escalar una montaña y se preparó para escalar esta montaña, pero resulta que al tratar cuando llegó el día de escalar la montaña, él sintió temor, sintió miedo, pero tenía un amigo que ya lo había hecho y le dio unos consejos. Le dice, mira, cuando no tengas fuerzas, cierra tus ojos. Y le dice, pídele al Creador, al dador de la fuente, que te dé energía, que te dé fuerzas. El día que fue para ir a la competencia de trepar esa montaña, él tomó todo lo que necesitaba llevar y comenzó a escalar. Pero dice que a media montaña se le fueron las fuerzas de sus manos, de sus pies, al grado que no tenía para nada fuerza para poder seguir continuando en la escalación. Y se acordó del consejo de su amigo. Dice que trató de sostenerse y cerró sus ojos, comenzó a clamar por ayuda, que Dios lo fortaleciera, que la fuente de fortaleza podía venir de lo divino, y comenzó a pedir al Creador que le diera las fuerzas. Y de repente sintió un escalofrío, empezó a sentir, dice que como una electricidad en todo su cuerpo, y empezó a recuperar sus fuerzas, y fue como pudo escalar la montaña. Pero dice, si no hubiera sido el consejo del amigo, y si no hubiera practicado y puesto la fe en aquel que da las fuerzas, no hubiera podido haber seguido la montaña. Yo pensando, digo, algunas veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? Estamos como en una montaña escalando, vamos de gloria en gloria, pero de repente, hermano, hay obstáculos. Y si usted, hermano, y yo no aprendemos a confiar en la palabra, a fortalecernos en ella, vamos probablemente a desmayar, porque Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Hay un verso que todos lo sabemos, Filipenses capítulo 4, verso 3. Usted lo sabe, los niños se les enseña ese verso, porque Pablo lo está diciendo, hermano, de una manera que Él es nuestra fortaleza. Y usted sabe, hermano, que si Dios no nos fortalece, realmente estamos noqueados. En el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo. Dígalo. Que me fortalece. Todo es todo. No solamente algunas cosas nada más.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien dirá, bueno, hermano Elmer, es que el evangelio es difícil. Sí, es difícil, pero todo lo puedo en Cristo, porque quien da la fortaleza es Dios. Es cierto que algunas veces nosotros, hermano, somos los que ponemos el tropiezo para que no venga la fortaleza a nuestras vidas. Yo digo, hermano, que esto sucede como, por ejemplo, cuando usted tiene mucha sed, ¿verdad? Y hay un río, un manantial con agua cristalina, y usted está frente al río, pero usted no quiere tomar el agua. La tiene al alcance de su mano, solo para agarrarla y beberla para fortalecerse. El agua no va a entrar como magia a su cuerpo. Usted tiene que querer el agua. Es igual con Dios. La fortaleza, la fuente de fortaleza está ahí a la orden del día, al alcance de su mano, para usted ser fortalecido para continuar. Porque le digo, hermano, mire, en los tiempos que vivimos necesitamos la fortaleza de Dios. Créame, mi hermano, la iglesia está siendo atacada y ni cuenta nos damos. La iglesia en sí, hermano, está pasando un proceso, aunque yo creo que al final de los tiempos Dios va a tenerlos que pasar por un filtro. Aunque usted no lo vea y aunque usted no lo espere, y usted siendo parte de lo que está pasando por ese filtro, ni cuenta se está dando. Porque, hermano, en los postreros tiempos, cada uno de nosotros es responsable de su vida. Hay cristianos, hermanos, tan endebles. Hay cristianos, pero tan flacos espiritualmente, que realmente su fe, hermano, está firme en lo que ve, en el dinero, en lo que me dan, en lo que recibo, en lo que tengo, pero no en la fuente que proviene de Dios. Ahora, hermano, hoy sí debemos de vivir por fe, confiar en la mano de Dios. ¿Y sabe qué? Agarrarse de la mano de Dios. Porque, hermano, usted no sabe en qué momento vendrá el Señor. Usted no sabe en qué momento el Señor venga y levante a su iglesia. Usted no sabe en qué momento, hermano, suena esa trompeta y usted, hermano, no se vaya con el Señor. Ahora, pero usted dirá, yo traté en la tierra y por más que lo hice, nunca pude llegar a ser el varón perfecto. Yo creo, hermano, que lo de Dios, si uno quiere, lo puede hacer. Si Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermano? Es que lo de la tierra nos tiene más prácticamente atados. La tierra nos tiene, hermano, prácticamente sumidos en su mundo. Por eso que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego todo vendrá por añadidura. Eso de confiar en Dios no es fácil. Yo no sé si usted se siente bien que pase una semana, 2 semanas, 3 semanas y usted no está en la casa de Dios. O usted no ha hecho un altar en casa. No sé. Yo pensaba esta semana y decía, si el Señor viniera hoy, ¿cuántos llegarán a la iglesia a tocar las puertas? ¿Cuántos llegarán a las iglesias donde no han llegado por semanas? Y van a ir a ver si es cierto. Lo primero que les vendrá, bueno, se fueron los hermanos, pero voy a ir a verificarlo, a ver si es cierto. No puede ser que yo me haya quedado. No puede ser. Yo le dije el domingo a usted, hermano, tiene que haber aceite en su vasija. Si no hay aceite, no espera irse. El aceite es tener esta palabra. Bien dice el Señor, el que persevere, claro, hasta el fin. Perseverar es estar ahí siempre, hermano, cargando la cruz,
perseverar, que tengo pruebas, pero fortalécete en el Señor. Me siento débil, fortalécete en Dios. No te fijes al lado de tu hermano, no te fijes quién se queda, no te fijes quién se queda llorando, quién se está quejando, no. Agárrate de Dios, afírmate, guárdate para Él, fortalécete en Dios. Mire, Dios está tratando con mi vida en este aspecto. Sí me interesan los que vienen a la iglesia, me alegra cuando los veo, pero al igual, Dios está tratando en mi vida. El que no quiere venir es porque no quiere. Simple y sencillamente porque no le da la gana. Déjame que yo trate con ellos. Y que al final los recompense. Tú séme fiel. Tú séme fiel. Y algunas veces he llorado pidiendo al Señor, pero ¿será que no escuchan? ¿Será que no entienden, Señor? Me va a doler que se queden. Me va a doler verlos en la tribulación. Porque, hermano, el día que el Señor venga y usted no se vaya por negligente, óigalo, no voy a culpar. Si no lo escuchó no fue porque no se habló de acá, pero de aquí se dio la palabra. De aquí, hermano, Dios ha estado instruyéndonos, se ha dado cuenta, no solo por mis labios, sino por los que han predicado acá, de que la venida del Señor se acerca, de prepararnos, de buscarle, de amarnos, de perdonarnos los unos a los otros, de hacer la voluntad de Dios. Ahora Dios nos dice que nos fortalezcamos en Él, porque probablemente usted se siente débil, probablemente usted se siente en decepción. ¿Sabe? Yo sé que a veces cuando uno, hermano, deja de comer lo espiritual, está tan débil. Mi madre contaba algo, que dice que en la ciudad había alguien que era muy pobre, que no tenía que comer. Y dice que no quería trabajar. Y entonces dice que hizo un cajón, hizo el hoyo donde quería que lo enterraran. Todo el pueblo se dio cuenta que él no tenía nada. Y le preguntaban, ¿pero por qué, Señor, ha decidido que lo enterremos todos? Pues dice, soy pobre, no tengo nada. Y dice que de repente venían personas con un marranito, con una gallinita, con un poco de arroz, con un poco de frijoles, y hasta cocido, decía él. Entonces, y él acostado en la caja, no, que se siga el entierro, decía. Y dice que le amontonaron montones de víveres a la par de la caja. Y le decían, pero Señor, solo tiene que cocer estos frijolitos, este arrocito, mire todo lo que le hemos traído. Y había mucho, pero él no quería ni siquiera hacer eso. Y decía que siga el entierro. Definitivamente no quería. El hombre pues lo enterraron, mi modo. Pero sabe, me recuerdo que mi madre contaba eso siempre y lo relacionaba con aquel que no quería trabajar, ¿verdad? Y es lo mismo en el Señor, hermano. Dios nos ha provisto todo. Todo lo que usted necesita en sus manos. Pero si usted no quiere echar manos de esa herramienta, o yo no quiero, es problema mío, ya no es problema de Dios. Porque mire, vaya a primera de Pedro 5:10. Allá Pablo nos está diciendo que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Y el apóstol Pedro nos está hablando y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo sus perfecciones, afirme, fortalezca, establezca, dice. Mire, le pide fortaleza y que lo establezca.
Pero si usted ve antes de eso, en el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte, echando todas vuestras ansiedades sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es prueba, hermano. Mire, nosotros vamos a tener pruebas. ¿Y sabe por qué vienen las pruebas? Porque Satanás lo que quiere es derribarlo, destruirlo. El diablo está, hermano, enfocado en usted y en mí, a que no vayamos al cielo. Mire, quizás no nos hace caer con mujeres, con droga, no nos hace caer con otras cosas de vicios, pero sabe, nos manda el dardo del conformismo, nos manda el dardo de la presa, nos manda el dardo, hermano, de que no quiero. Ahora, y como lo difícil que es humillarse, lo difícil que es, hermano, darle el corazón a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Cuando tú le dices: Señor, aquí estoy, lo quiso Jesús con su Padre. Padre, le dice: si es posible, que no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía, hermano, que de su parte como humano no iba a soportar esa prueba. Yo no sé lo que viene, hermano, pero le digo, vienen cosas terribles a este mundo. Le digo algo: no espere cosas buenas. No es que se hable de mar agüero, no. No espere tiempos buenos. Espere tiempos, hermanos, en las cuales cuando el Señor venga habrá convulsión, habrán problemas. El hijo entregará a su padre, el padre entregará a su hijo. El pecado, hermano, estará tan fuerte en donde, le digo, hoy en día usted ve realmente el pecado, como hablaba el hermano sobre la ciencia el viernes, porque, hermano, realmente la ciencia ha prevalecido tanto. Y yo pensando, hablando con mi hijo, yo creo que hace 100 años, 150 años, jamás de los que estaban hubieran podido haber pensado lo que hoy la ciencia ha hecho o está haciendo. Quizás no era posible ver que el Señor viniera, porque hoy ha sobrepasado, o sea, el hombre, hermano, tiene una ciencia en el mundo que usted se da cuenta que prácticamente no tiene muchos años, menos de 30 años, que ha prevalecido tanto, pero aún Dios va a usar la ciencia cuando Él venga, y son cosas que el hombre se admira. Los que hemos nacido antes de este milenio, o sea, antes del 2000, sabemos que yo en el 80 no conocía los teléfonos celulares, no se miraban teléfonos, no se sabía, mucho menos que probablemente habían computadoras, ¿verdad? Pero de esas, unas cajas que habían, que tenían, mire ahora, qué tremendo cómo la ciencia ha aumentado. Yo recuerdo de aquellos tiempos que para comunicarse con la familia, uno tenía que enviar una carta, ir a un lugar para poderla enviar, era la manera. Hablar por teléfono era imposible. Luego después surgieron unas tarjetas que uno compraba para poderle hablar. Sé que con mucho me estoy identificando. Pero es que fácil eso. Usted puede pasar todo el día hablando y no paga. Y había un ladronismo en esas tarjetas que usted compraba de $5 y con solo estar marcando ya se gastaban. Esos $5. Y yo fui parte de que gasté tanto por querer comunicarme con mi familia. Ahora, hermano, es tan fácil, ¿verdad? Usted puede estar conectado por las redes sociales y hablar las horas que usted quiere. Usted puede estar aquí en este lugar desayunando y almorzando allá en el otro lado del mundo, o cenando.
Y cree que eso no va a servir para cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor, hermano, todo el mundo lo sabrá. No habrá nadie en esta faz de la tierra que no se dé cuenta que el Señor vino. ¿Sabe por qué? No por tanto los desaparecidos, porque habrá una gran vasta mayoría de los que le hemos creído y estamos luchando, perseverando. Pero el dolor de muchos, los que se queden, los fríos, los insensatos, ellos mismos serán como los mensajeros, los que testificarán: no, estos no fueron ovnis, estos no fueron extraterrestres, estos fueron hombres que amaban a Dios, hombres que lloviera, estuviera nevando, estuviera caliente, estaban en el templo o adorando a Dios, buscando un alma y en santidad buscando a Dios. El hombre sabrá, porque hay tanta gente, vea. Yo le dije el domingo de las 10 vírgenes, la mitad de un grupo de personas probablemente se quede, que va a una iglesia, pero que usted no sea esa mitad. La mitad que se llama cristiano y que va a la iglesia de vez en cuando, pero no hay temor, no tienen a Dios de quien se agarren, de quien lo use para fortalecerse, que tengan esa comunión. Mire, hermano, hoy en día usted no tendrá excusa. Hoy tiene usted la palabra y la puede leer. Usted tiene la palabra y la puede comer. Imagínense en los tiempos de que estaba Jesús. Ahora no me diga antes de que Jesús estuviera. No tenían una Biblia. No, es más, ellos, ¿sabe? La vez empezada enseñé que estos hombres se salvaban por creer que Jesús iba a venir y que Él era el Redentor. Por eso se salvaban. Todos los hombres del ayer, de que antes que Jesús muriera, se salvaban creyendo en esa fe, que un día vendría el Salvador a nacer a través de la Virgen, y que Él era el Salvador y que al tercer día resucitaría, que creían en eso y así morían, y esa era su salvación. Ahora, hermano, no había libros como los que tenemos hoy, no había internet, no había un dispositivo. Yo le pregunto, ¿será que habrá excusas? Si bien dice la Biblia que sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación. Porque estos hombres de Sodoma y Gomorra no tenían, hermano, probablemente una Biblia. No había una radio, una televisión. No se predicaba como hoy. Lugares donde usted puede ir a escuchar la palabra. No lo había. Había limitaciones. Pero hoy, hermano, ¿quién no puede entender la palabra, escucharla, leerla, tratar de comerla, de vivirla? Ahora, hermano, viene el día. Yo le digo algo, hermano. No pierda su fe y su confianza delante de Dios. Hermano, mire, yo le voy a decir esto y lo digo con propiedad y lo siento del Espíritu decir. No se entristezca por el que no viene, ni desmaye, ni porque la iglesia la vea vacía. Ore por los que no tienen el interés. Usted que no sea de ese grupo, usted que sea de los prudentes. Mire, que sea de los que busquen, que sea de los que amen a Dios, que seamos de aquellos que siempre estemos ahí. Si dos de vosotros, dice la Biblia, se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, Dios lo haría. Esa es mi fe. Cuando venimos a la oración, si hay dos, ya, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios. Hemos venido a orar y a glorificar tu nombre. Dios está trabajando en mi vida en esa parte, fíjese. Y no es porque realmente me sienta como Noé, porque Noé se sintió un fracasado, ¿verdad? Wow, al menos salvó a la familia. Pero nadie creyó. Aleluya. Nadie, hermano. Siquiera uno hubiera recibido el mensaje de Elba. Pero viéndolo, hermano, que clavaba allí la tabla
qué loco, ¿verdad? En un desierto y hablando que vendría un diluvio, diciendo que si no le ayudaban, hermano, iban a morir por agua. No es lo mismo hoy. Yo digo, ven las señales, ven lo que Dios está haciendo, hermano. Mira, Israel está en guerra y decía el hermano, Israel es el reloj del mundo. Vemos lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero nosotros bien, gracias, con que tengamos para comer, ¿verdad? Tengamos techo para vivir, está bien todo. Sabe que Dios conoce el corazón, hermano. Dios sabe que usted hizo una lucha por estar en la casa de Dios. Pero Dios sabe quién no le importó y sabe qué, por cosas triviales se quedaron. Y Dios pesa los corazones. Y Dios un día le pedirá cuentas. Y le dirá, ¿crees que mereces el cielo? ¿Crees que mereces el lugar donde yo te prometí traerte? Hermano, vaya conmigo. Mira el Salmo. Salmo 18. Capítulo 1. Mira el salmista cómo este hombre, hermano, de verdad se fortalecía en el Señor cuando estaba en prueba. Capítulo 18, versículo 1. Te amo, Jehová, decía él, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Pero él, hermano, amaba a su Dios. Un hombre, hermano, que era de un corazón recto. Un hombre que sabía fortalecerse en el Señor. Una ocasión David, hermano, está en duras pruebas. Uno de los problemas que tenía, que había ido a seguir a unos malvados con su ejército. Y cuando él se va a seguir a esos malvados, llegan los amalecitas y apresan a todos los que están en su pueblo y a todos los hombres, niños, mujeres. Cuando David vuelve a su ciudad, bueno, se da cuenta que no hay nadie. Y están hablando de apedrearlo, están molestos. Mire, vaya a 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Él no haya qué hacer, pero es un hombre muy inteligente. Sabe a quién recurrir, aleluya. Sabe a quién ir cuando está en pruebas, cuando le faltan las fortalezas. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Porque este hombre, hermano, aun siendo el rey, él había entendido que la fortaleza solo estaba en Dios. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. A David también le había dolido, se habían llevado a las mujeres, a sus hijos. Él también estaba herido. Y ahora, hermano, el pueblo estaba en contra de él. Pero él fue a la fuente donde usted y yo debemos de ir, que es a Jesucristo. Mi hermano, no corra como el que no tiene esperanza. Vaya con Dios. Vaya donde lo fortalecen, donde le dé las fuerzas. Confiemos en Dios, hermano. Dios nos va a dar la fuerza de todo lo que a usted le hace falta. Le digo, hermano, yo voy a terminar este mensaje, pero usted y yo quiero que nos llevemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Vayamos a la fuente correcta, que es Cristo. Humillémonos delante de Él.
Y pidámosle la fortaleza. Miren, cuando usted tenga fortaleza, hermano, usted va a poder vencer al enemigo. Yo le digo algo, hermano. Haga cambios en su vida. Hagamos cambios en nuestras vidas. Cambios para bien. Pongamos prioridades en nuestra agenda. Dios primero, Dios primero, Dios primero. Después todo vendrá por añadidura. Después los hijos, después la esposa, después el trabajo, después todo lo demás. Pero Dios primero. Cuando usted pone a Dios en segundo lugar, ya usted va en decadencia. Mire, vale más que si es por un trabajo que usted está teniendo problemas y está desmayando, más le vale que tire ese trabajo si es posible. Dios le va a dar su comida, hermano. Pídale a Dios que Dios le provea un trabajo donde usted pueda tener la comunión con Dios. Porque yo le pregunto, y se lo digo con todo mi corazón, si viniera el Señor, ¿usted cree que sería una excusa, Señor, es que el trabajo que me diste, Señor? Oh, Señor, es que ponga la excusa que sea, usted la sabe. Póngala. Y que usted escuchó la trompeta, pero acuérdese, solo los que tienen el aceite escucharán la trompeta. Los que estén despiertos, velando, los que lo estén esperando. Si usted no lo espera, hermano, tenga cuidado. Porque usted debe estar esperando al amado que venga por nosotros. Quizás diga, bueno, necesito fortalecerse. Vaya a la fuente. Doble su rodilla, agarre sus hijos, su esposa. Vamos a adorar a Dios, vamos a buscarle. Pero primero es Dios. Primero es Dios. Antes que todas las cosas. Si usted pone a Dios en primer lugar, hermano, verá que Dios no lo abandonará. Verá que Dios lo sacará adelante. Él va a ponerse en su brecha. Y le aseguro, hermano, que todo le irá bien. ¿Sabe lo que dijo José? Mi casa y yo, dijo, serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Lo proclamó. Todo el pueblo estaba, hermano, prácticamente siguiendo a dioses. Todo el pueblo se había olvidado de lo que Dios había hecho en el desierto. Todo el pueblo, hermano, se había olvidado de las bendiciones que Dios les había dado. Y se estaba desviando. Pero él dijo, mi casa y yo no. Mi casa y yo serviremos a Dios. Padres, tome su autoridad en su hogar. Vamos, dígale, a buscar a Dios. No vaya a ser que un día Dios le pida cuentas a usted. Y usted, que es el cabeza que Dios lo ha puesto, no ha puesto su autoridad. O de tratar de decir, vamos. Ahora, mujer, si su esposo anda medio tembeleque, vaya, tome usted la autoridad, vamos. Vamos a la casa de Dios. Porque para eso somos uno. Porque el esposo y la esposa hacen ese componente que son uno entre ambos. Yo recuerdo cuando yo salía a las 9 de la noche del trabajo. Yo daba las llaves de los bancos y tenía que abrir y sacar todo lo del banco. Yo recuerdo que el viernes era pero tan doloroso para mí no ir a la iglesia. Y solo iba el domingo, pero un tiempo que mi esposa fue a esperar los papeles a El Salvador, yo ni el domingo quería ir. Pero le dije, cuando ya vino, mija, váyase usted a la iglesia cuando yo no pueda. Y me cuenta. Y eso me fortalecía. Me daba fuerzas. Váyase con mis hijos. Usted sabe que yo no puedo porque vengo a las 9 de la noche. Y no podía yo ir. Pero le dije, pongámonos de acuerdo. Pidámosle a Dios que me quite ese trabajo, me dé otro. O me dé un horario flexible. Dios lo va a hacer, le dije. Dios lo sabe. Que siempre andaba trabajando, ya empezó la iglesia, ya están cantando,
¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán predicando? Y Dios sabía y oraba y le decía, Señor, tú me vas a cambiar ese trabajo o me cambiarás el horario. Increíblemente, hermano, Dios lo hizo. Recuerdo que me dijeron, mira, hoy vas a ir hasta San Diego, pero vas a salir a las 2 de la tarde. Vas a empezar a las 5 de la mañana, pero vas a llegar a las 2. Y le dije, no importa, Señor. Yo lo que quiero es llegar temprano a mi casa y llegar a la iglesia. Dios lo hizo, hermano. Yo recuerdo que lloré de alegría. Señor, gracias. Sé que tengo que ir más lejos. Ir todos los días a San Diego, 3 horas. Cada día, de lunes a viernes. Pero cuando yo llegaba a mi casa, que sea cansado, pero sabía que íbamos a la iglesia y era un gozo en mi corazón. Y yo le di gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía en mi corazón que lo amaba y que tenía una familia que sostener, pero que no iba a abandonar tampoco el trabajo así como un loco. Pero, hermano, Dios está siempre en primer lugar. Y cuando estés emproblemado, ve con el Señor para que Él te fortalezca. Pídele a Dios. Dile, Señor, en tus manos está todo lo que yo soy. Póngase de pie en esta tarde. La fortaleza se encuentra en nuestro Dios. No hay en quien otro puede tener fortaleza. Dios es el que fortalece. Si a usted le falta fortaleza, pídalas al Señor. Oremos y digámosle, Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, si tú has dicho que nos fortalezcamos en ti. Y en el poder de tu fuerza, Señor, que tu iglesia se fortalezca. Dios mío, en los tiempos en los que estamos podamos vivir, Señor, fortalecidos en ti. Ayúdanos a continuar y a seguir hacia adelante. Ayúdanos a ser fiel, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Padre amado, tú conoces todas las cosas más que nadie, Señor. Aquí estamos en tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por tu amor y tu bondad, tu fidelidad, Padre. Oh, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a seguir hacia adelante. Ayúdanos a que siempre, Padre amado, sigamos tus pisadas. Bendice a tu pueblo, Dios. Restáuranos cada día. Que tu presencia, Señor, vaya con nosotros. Que tu presencia esté con nosotros, Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios amado. Gracias, gracias. Toda gloria se la damos a usted, Señor. Aleluya, gloria a Dios.